León, 12 de mayo de 2014. Los relojes marcan alrededor de las 5:10 de la tarde cuando la entonces presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, sale de su casa, como cada lunes, en dirección a la sede provincial del Partido Popular. Ese día, no obstante, se dirige hacia allí con el objetivo de reunirse con varios compañeros del partido para marchar todos juntos a Valladolid, donde ese día hay un mitin de las elecciones europeas. Lleva puesta una cazadora y una blusa rosa. Una señora de unos 50 años, vestida con una parca verde militar, gorra con visera, guantes, gafas de sol y un pañuelo grande tapándole la boca y la nariz, comienza a seguirla a pocos metros tras ver que sale del número 34 de la avenida Condesa de Sagasta. Situada junto al restaurante Alborada, ve que Isabel Carrasco se dispone a cruzar por el paso peatonal que queda justo frente al Paseo de la Condesa, y la señora que la está siguiendo saca un iPhone 4 y realiza una llamada. Son las 5:16 y la conversación dura 36 segundos. Tras cruzar el paso de cebra, ambas comienzan a atravesar la pasarela peatonal que recorre el paseo y cruza el río Bernesga. La señora que está persiguiendo a Isabel Carrasco se mete una mano en el bolso con intenciones de coger algo, pero desiste cuando ve que se les acerca una pareja mayor en dirección contraria. Espera que pasen de largo y, esta vez sí, saca del bolso un revólver y dispara por la espalda a Isabel Carrasco. Un disparo que afecta a la parte media de la espalda, entrando la bala por la 11ª vértebra de la columna y dirigiéndose hacia uno de los ventrículos del corazón. Inmediatamente, el pecho de Isabel Carrasco empieza a empaparse de sangre y su cuerpo comienza a inclinarse hacia adelante, sin llegar a caer del todo. Trata de agarrarse a la barandilla de la pasarela con la mano derecha, gira su cabeza hacia un lado y se araña con toda la fuerza de la que es capaz el pecho herido hasta terminar de desplomarse en el suelo. Su asesina se acerca a ella hasta llegar a la altura de la cabeza, se agacha, acerca el revólver a muy pocos centímetros de la cabeza de su víctima y dispara 2 veces más para rematarla. Una bala entra por la mejilla izquierda y otra por la parte posterior de la cabeza. Tal es la cercanía entre el revólver y la cabeza que, tras los disparos, comienza a emanar un poco de humo y la cabeza de la víctima rebota contra el suelo. Acto seguido, la asesina se levanta, coge con su mano izquierda el pañuelo que lleva puesto, se lo sube hasta la boca y lo muerde con los dientes. Se da media vuelta y deshace el camino que ha hecho por la pasarela, justo en dirección a la pareja que se acababa de cruzar. Estos, que tras oír los disparos se han sobresaltado y se han girado para ver qué sucedía, han contemplado con horror toda la escena, y por ello piensan que la asesina tiene intención de dispararles a ellos también. El hombre agarra a su mujer por el brazo, en un instinto de protegerla y para que no hagan ningún movimiento, y la asesina pasa junto a ellos con una mano metida en el bolso, donde tiene agarrado el revólver, pero continúa su camino sin hacerles nada ni dirigirles la palabra. Cuando ya se ha alejado unos 15 o 20 metros, el hombre se gira hacia su mujer. La voy a seguir. Vale, yo voy a llamar al 112. El hombre que ha presenciado la escena es Pedro Mielgo, un policía jubilado que, tras observar el crimen, no duda en perseguir a la asesina para que no escape. Tras cruzar de nuevo la avenida Condesa de Sagasta, la asesina se mete por la calle Lucas de Tuy, mientras Pedro Mielgo la sigue de cerca. En la esquina con la calle Colón, vira a la derecha y luego a la izquierda en dirección a la plaza de Colón. No obstante, al entrar en la plaza, el policía vira a la derecha y se da cuenta de que la asesina ya no está. La ha perdido de vista y se ha esfumado por muy poco. Fisonomías criminales. Capítulo 10. El asesinato de Isabel Carrasco. 10º capítulo ya del podcast, que se dice pronto. Llegamos a la primera decena de capítulos de Fisonomías criminales desde que inicié este proyecto en febrero y hoy volvemos a tener un caso actual que es bastante complicado y enrevesado y que ha supuesto todo un reto, la verdad. Un caso bastante conocido, no solo por todo el enredo que ya os avanzo que se produjo,
sino precisamente por su víctima principal, que en aquel momento era una de las políticas más conocidas, influyentes y poderosas de España. Estamos hablando de Isabel Carrasco, presidenta del Partido Popular en León y presidenta de la Diputación de León entre 2007 y 2014, cuando fue asesinada. Y, aunque fue una figura política que representaba un partido en concreto, mi intención, como ya supondréis, no es que este capítulo se centre en esto, sino únicamente en el caso de su asesinato. Como es obvio, habrá matices políticos, porque debido al cargo que ella ostentaba, pues es inevitable no mencionarlo mínimamente, porque si no el caso no se explicaría, pero lo que a mí me interesa de este caso es lo que sucedió, su complejidad, el trasfondo que tiene. Así que pido que dejemos a un lado en este capítulo todo el tema político, porque ya lo sabemos, aquí a lo que venimos es a escuchar, conocer y aprender nuestra historia criminal. Dicho esto, ¿quién era Isabel Carrasco? Como ya he avanzado, Isabel Carrasco era la presidenta del PP en León y la presidenta de la Diputación Provincial de León. Además de eso, se dice que ostentaba 12 cargos más, pero se la conocía principalmente por esos dos. Fue una mujer rodeada de controversia, no solo ya por el hecho de ser la primera mujer en ostentar la mayoría de cargos que ella tenía y por moverse en un mundo de hombres, sino porque era al mismo tiempo amada y odiada por muchos. Se decía de ella que era una persona muy enérgica, con mucho carácter, muy trabajadora y sumamente inteligente, pero a su vez se la describía como muy autoritaria y exigente con todo lo que la rodeaba, dictadora, descalificadora, e incluso muchos decían de ella que se creía la dueña de León y que dominaba su partido con mano dura. Así pues, eran muchos los que la seguían porque veían en ella una figura de rectitud y que iba a llevar la política de León por el buen camino, y otros, incluso de su propio partido, que se declararon sus enemigos y trabajaban día y noche para intentar derrocarla. Y en un ambiente tan hostil, no es de extrañar que hubiera gente que se le pasara por la cabeza asesinarla. No es ni el primero ni el último asesinato de un político, solo que en este caso es diferente. Fue un homicidio más personal que político. Ya lo veremos. Ahora centrémonos en el 12 de mayo de 2014. Una mujer acaba de asesinar a Isabel Carrasco en la pasarela del Paseo de la Condesa y se ha dado a la fuga. Pedro Mielgo, un policía jubilado que ha contemplado toda la escena, se dispone a seguirla en un intento de atraparla y que no escape, pero lamentablemente la pierde de vista en la Plaza Colón. Mientras tanto, su mujer, Elena Morandeira, ha llamado al 112 para explicar lo sucedido y que vengan los servicios sanitarios y la policía. La llamada entra a las 5:18. Elena está muy alterada y le cuesta narrar con claridad lo que acaba de ver, pero logra explicar que en la pasarela frente al Centro de Sanidad de la Condesa, en León, acaban de disparar a una mujer y que está tirada en el suelo. Enseguida acuden ambulancias y coches de policía al lugar y se confirma la muerte de Isabel Carrasco, una noticia que paralizará a la población leonesa durante varios días. Unas calles más allá, cerca de la plaza de Colón, Pedro Mielgo se siente aturdido porque acaba de perder a la asesina y no sabe cómo actuar. Saca su teléfono móvil y trata de hacer una llamada, pero el sol directo hace que sea incapaz de ver los números. Tras varios intentos, consigue realizar una llamada al 112, donde la misma chica que acaba de atender a su mujer contesta. Camina sin rumbo fijo por la zona, tratando de encontrar de nuevo a la asesina, mientras habla con la chica de emergencias y le explica que ha estado siguiendo de cerca a la autora de los hechos pero que la ha perdido, y comienza a describir cómo iba vestida: parca verde militar, la gorra con visera, el fular. En un momento de la llamada, Pedro se queda callado y se le escucha caminar rápido. Y de repente comienza a gritarle a alguien que es ella, que deben detenerla. Para ponernos en contexto, Pedro Mielgo acababa de llegar a la Gran Vía de San Marcos tras rodear la Plaza de Colón y había vuelto a encontrar a la asesina, con la ropa algo cambiada e intentando subirse a un Mercedes SLK 200 de color gris. Inmediatamente, Pedro vio un coche de policía que justo pasaba por allí, seguramente en dirección a la escena del crimen, y, sin pensarlo dos veces, se lanzó a la carretera para detener el coche. El policía que conducía, sorprendido tras la temeridad del hombre, baja para ver qué le sucede y le encuentra completamente alterado mientras señala a la mujer del Mercedes y le pide a gritos que no deje que escape y que la detenga porque es la autora del crimen que acaba de suceder en la pasarela de la Condesa.
El agente, un poco aturdido, se acerca a la mujer y empieza a interrogarla para tratar de comprender mejor la situación. La señora le explica que tampoco entiende qué está sucediendo, que el hombre que la está acusando debe estar loco porque no sabe de qué habla y se identifica como la mujer del jefe de policía de la comisaría de Astorga. El agente duda, porque la acusación va nada más y nada menos que para la esposa de un funcionario de la policía, y además las elegantes ropas de la señora, sus formas y el Mercedes que conduce indican que es una persona con un cierto poder adquisitivo, por lo que nada hace sospechar que pueda ser una criminal. No obstante, Pedro, que se identifica también como policía, aunque ya retirado, insiste en que ha podido ver la escena del crimen y que ha estado siguiendo a la asesina y que no le cabe duda de que es ella. El policía, que se encuentra entonces en un dilema, finalmente decide seguir su instinto que le dice que haga caso a Pedro y le pide a la señora que abra el maletero. En él encuentran los guantes y las ropas que llevaba la asesina y, así, justo en aquel momento, la mujer, identificada como Montserrat González, queda detenida como presunta autora del asesinato de Isabel Carrasco. Pocos minutos después, estando la autora ya arrestada en el lugar, proveniente de la calle Lucas de Tuy, se acerca una chica más joven que va en dirección al Mercedes. La policía la intercepta y, al ver a Montserrat detenida, comienza a ponerse nerviosa. La identifican como Triana Martínez, hija de la detenida, y al interrogarla explica que venía de la pastelería de comprar. No obstante, la excusa no hizo más que incrementar las sospechas, ya que era lunes y justo ese era el día en el que el establecimiento cerraba por descanso del personal. Como resultaba muy sospechosa, quedó detenida también junto a su madre. No obstante, para evitar problemas y dada la relación familiar entre ambas mujeres, la policía decidió separarlas con el fin de que no mantuvieran ningún tipo de contacto y sus declaraciones pudieran verse manipuladas. Así que Triana fue trasladada a los calabozos de la comisaría de San Andrés del Rabanedo. Ese mismo día, a las 12:30 de la noche, la policía realiza un registro en el piso de Triana, donde llevaba ya unos meses viviendo junto a su madre, Montserrat. La jueza decide realizar el registro en persona, junto a la inspectora jefe de la comisaría de la Policía Nacional. En primera instancia, en los baños y el pasillo de la vivienda no aprecian nada sospechoso, pero los dos puntos en los que encuentran elementos de importancia son el salón y el dormitorio individual. Entre lo que encuentran se halla una cantidad tremenda de documentos referentes a Isabel Carrasco. Fotos de su casa, actos a los que ha asistido, fotos del equipo de trabajo que acompañaba a la presidenta. Todo apunta a que han realizado un seguimiento minucioso de su persona durante los últimos meses, con el objetivo de conocer cada uno de sus movimientos y aprender sus rutinas. En el salón, además, encuentran 2 ordenadores, ambos propiedad de Triana, pero uno en concreto, el más antiguo, lo estaba usando la madre durante el tiempo que llevaba allí viviendo con ella. En ambos descubren múltiples búsquedas en Internet de compra de armas, revólveres, silenciadores, pistolas, y lo que llama la atención de la policía es la frecuencia con la que se realizan esas búsquedas. Se hacen reiteradas veces a lo largo de todo un año y medio. Por si fuera poco, en el salón también encuentran muchísima munición y, posteriormente, en el dormitorio aparece una pistola Royal y unos guantes de látex que, aunque en un principio no se les da demasiada importancia, tras el examen de residuos presentan restos de pólvora, síntoma inequívoco de que se ha estado disparando un arma con ellos puestos. Y, aunque quizá penséis que esta era el arma que se utilizó para asesinar a Isabel Carrasco, nada más lejos de la realidad. No lo era, con lo cual todo indica que ese arma la habían utilizado más bien para practicar y aprender a disparar, ya que, recordemos, aunque fueran la esposa y la hija de un policía, nunca ninguna había tenido contacto con un arma de fuego. Al día siguiente, todos los telediarios nacionales habrían informando de la noticia. Ha muerto asesinada a tiros la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco. Según algunos testigos, ha recibido algunos disparos cuando cruzaba alrededor de las 5 de la tarde la pasarela sobre el río Bernesga, cerca de su casa. La policía ha detenido a 2 mujeres, una de ellas al parecer había sido despedida de la Diputación y la otra es su madre. Son la mujer y la hija del inspector jefe de policía de Astorga.
El Ministerio del Interior apunta a una venganza personal como principal hipótesis. La policía empezará a buscar esta mañana en el río Bernesga de León el arma con la que se asesinó Isabel Carrasco. A las 9:30 de la mañana de ese mismo 13 de mayo de 2014, el jefe de la Policía Judicial de Burgos recibe una llamada en su teléfono personal del jefe superior de policía de Castilla y León. Este le explica brevemente que desde León quieren reforzar la investigación por la muerte violenta de la presidenta Isabel Carrasco y le pide que dé apoyo a la investigación. Como las detenidas eran la mujer y la hija de un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Astorga, este gesto por parte de las autoridades se hizo con el fin de que la investigación se realizara con la máxima imparcialidad posible y eso se conseguía trayendo policías de fuera de la provincia. Así pues, el jefe de la Policía Judicial de Burgos, junto a otro compañero, pone rumbo hasta León, donde a las 12 del mediodía se reúne con la jefa de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de León, que les pone al día de la investigación. Y comienzan a establecer qué acciones deben realizar en ese momento. 1. Recuperar la llamada al 112. 2. Contactar con las compañías telefónicas para obtener un registro de llamadas entrantes y salientes de los móviles de las detenidas, así como posicionamiento de los dispositivos. Y 3. Encontrar el arma homicida. Más tarde, hacia las 3, los policías de Burgos tienen su primer interrogatorio con Montserrat y sobre las 5 o las 6 de la tarde con Triana, pero profundizaremos en estos más adelante, durante el juicio, por un tema que luego comprenderéis perfectamente. La cuestión es que más tarde entra una llamada a la policía de una propia agente del CNP que explica que es probable que tenga en su poder el arma con la que se ha asesinado Isabel Carrasco. Los policías de Burgos acuden al lugar, donde encuentran a un policía del grupo de delincuencia urbana acompañando a la agente en cuestión, Raquel Gago. Y la acompañan a su domicilio, donde se sientan y le piden que les dé una explicación razonable de por qué tiene el arma homicida en su poder. Raquel, que está muy alterada por todo el suceso, explica que entre las 4:30 y las 5 de la tarde del 12 de mayo estaba en la calle Lucas de Tuy aparcada, tirando algunos papeles de su coche mientras hacía tiempo para que abrieran una tienda en la que necesitaba comprar una pintura para unas clases de restauración que estaba haciendo. Mientras hacía tiempo, apareció un agente de la hora, la ordenanza reguladora de aparcamiento, que comenzó a charlar con ella. Durante la charla apareció Triana, a quien Raquel explicó que conocía desde hacía muchos años y eran amigas, y al parecer Triana le preguntó a Raquel si tenía el coche abierto. Como Raquel estaba distraída hablando con el agente de la hora, explica que instintivamente accionó el mando del coche para que se abriera, pero no se fijó si Triana abría el coche o metía algo dentro. Simplemente segundos después escuchó que Triana les decía que se iba un momento a la frutería y volvía. Pero nunca volvió. Así que Raquel simplemente se marchó a su casa sin darle más importancia. Y al día siguiente por la tarde, el 13 de mayo, al tener que meter en el coche una bicicleta que iba a llevar a arreglar, mientras echaba los asientos del vehículo hacia adelante para hacer espacio y sacaba unas garrafas de agua que habían, el asa de una de las garrafas se desprendió, arrastrando el tapón, y mojó parte del interior del coche. Y fue justo cuando intentaba limpiar el estropicio cuando se percató de que debajo del asiento del copiloto había un bolso negro. Lo reconoció enseguida porque se lo había dejado tiempo atrás a Triana y nunca se lo había devuelto. Y en ese momento comenzó a ponerse muy nerviosa, porque ya estaba enterada para entonces de la detención de Triana y de su madre por el asesinato y enseguida comenzó a relacionar eso con el encuentro con Triana la tarde anterior y en ese momento el bolso en su coche. Con temor, lo abrió para comprobar su interior y cuando contempló el metal del arma que sobresalía, supo que se trataba del arma homicida y enseguida llamó a un compañero de la policía para explicárselo todo. Espero sinceramente haber podido explicar bien y con claridad toda la historia, porque a mí sinceramente me parece todo tan surrealista y enrevesado que es hasta complicado de contar. Pero bueno, es solo mi opinión. En fin. Tras esta explicación, los policías de Burgos salen del domicilio para inspeccionar el bolso, que permanece en el vehículo, y comprueban su interior ayudándose de un boli para apartar las cosas sin tocarlas y de la linterna del teléfono. Tras apartar un fular, ven efectivamente el revólver y comprueban rápidamente que no esté amartillado y que se encuentre en condiciones seguras para su traslado. Y vuelven a cerrar el bolso y lo dejan en el coche.
Como era de esperar, la explicación de Raquel no convence demasiado a los policías. Les parece demasiado sospechoso todo, más teniendo en cuenta que tenía el arma homicida en su poder, así que arrestan en ese mismo momento a Raquel como sospechosa por el asesinato de Isabel Carrasco junto a Montserrat y Triana. Después de estos hechos, más de un año y medio después del crimen, el 19 de enero de 2016, inicia el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco en la Audiencia Provincial de León, donde se explicará cómo se llevó a cabo el crimen, las razones que lo motivaron y la sentencia condenatoria. De igual forma que en otros capítulos del podcast hemos visto casos en que el contexto previo es más importante que el crimen en sí y en la investigación posterior, en esta ocasión es diferente. Aquí, aunque el contexto también es de suma importancia, creo que el juicio fue el pilar fundamental de todo el caso y, al mismo tiempo, su parte más complicada. En este juicio, francamente muy enrevesado, vais a ver cosas como falsos testimonios, mentiras, coacciones y algo tan surrealista como que en pleno juicio desaparezca un abogado. Y empezamos ya por el hecho de que el caso tiene dos versiones. Por un lado, la de la acusación y por otro, la de la defensa. Y aunque pueda parecer algo lógico, ya que cada parte al final va a tener su propia versión de los hechos para justificarse, lo interesante de este caso es que son versiones muy contrapuestas, que casi hacen verlo como si fueran dos historias completamente diferentes y no la misma. Y cada una tiene su qué realmente, hasta el punto de que yo misma he podido dudar entre ambas y debo admitir que yo todavía no tengo muy claras algunas cosas. Pero bueno, yo os las expongo y cada quien que juzgue o crea como vea conveniente. Comenzaremos con la versión de la acusación, es decir, la que defendieron hasta el final tanto los abogados de la familia Carrasco como el fiscal, y que es la que se ha considerado como la versión oficial. En esta versión, las tres acusadas, tanto Montserrat como Triana como Raquel, llevan 2 años planificando el crimen, y eso se demuestra gracias a todas las búsquedas de armas que se han realizado en Internet a lo largo del tiempo, el seguimiento constante de Isabel Carrasco que se probó con las fotos y los recortes de periódico encontrados en casa de Triana, y el posicionamiento de los móviles de las tres acusadas ubicadas cerca de Isabel en múltiples ocasiones. De hecho, incluso la elección del arma que acabó con la vida de la presidenta no fue al azar. Las búsquedas incesantes solo se debieron a que querían escoger el arma perfecta para no fallar en el intento y que nada saliera mal. Y el revólver escogido fue un Taurus H-32 Magnum, rápido, sorpresivo y de calado, porque utiliza un calibre que provoca heridas profundas, tanto que la suerte de la víctima estaba echada de antemano. La adquirieron a través del mercado negro, en un bar de Gijón con mala fama precisamente porque entre los asturianos era un secreto a voces que ahí se realizaban transacciones de ese tipo y tráfico de drogas, el bar Armandín. Y pese a no pertenecer a ese mundo ni haber realizado nunca, que se sepa, actos criminales, madre e hija no dudaron en viajar hasta Gijón varias veces para negociar la compraventa del revólver con Armando García Oliva, conocido por traficar en el bar, del cual era el propietario, y por otros crímenes como el de violar a una joven después de sedarla. Una joyita, vamos. Pero a lo que quiero llegar es al hecho de que era tanta la ambición por matar a Isabel Carrasco que ni siquiera algo así echó a Montserrat y a Triana para atrás. Por lo tanto, se decretó que había sido un crimen premeditado y planificado con suma precisión, tanto que el fiscal lo describió como el crimen casi perfecto. Solo se les escaparon ciertos detalles, como el hecho de no poner un cortafuegos y realizar en la web múltiples búsquedas como comprar revólver online, dónde comprar pistola con silenciador en España, compra de revólver Taurus o borrar número de serie. Y llegamos al día 12 de mayo de 2014, recordemos, en la versión de la acusación. Montserrat y Triana comen juntas en casa de esta última y a las 4 de la tarde Raquel se reúne con ellas para terminar de planificar el crimen que van a cometer esa misma tarde. Y tranquilidad, sé que el papel de Raquel en toda esta historia es bastante confuso porque las principales ejecutoras son madre e hija, pero luego veremos su cometido. Una vez terminan de charlar, a las 4:30 Raquel sale de la casa y conduce en su coche hasta la calle Lucas de Tuy, donde aparca y queda a la espera. Hacia las 5 menos 10, más o menos,
Triana y Montserrat salen también del apartamento y se separan. Triana se dirige hacia el pasadizo que une la Plaza de Colón y la Gran Vía de San Marcos, mientras que Montserrat, que será la autora material de los hechos, pone rumbo a la avenida Condesa de Sagasta, donde está ubicado el piso de Isabel Carrasco. Y sucede lo que os he explicado al inicio del episodio, con algunos detalles. Isabel sale a las 5:10 de su casa y se dirige a la pasarela, seguida muy de cerca por Montserrat, y, una vez allí, la ejecuta a sangre fría con 3 disparos. No obstante, la acusación establece la hora de la muerte sobre las 5:15, porque a las 5:16 se produce una llamada entre madre e hija que se cree que es simplemente para que Montserrat confirme a Triana que ya ha asesinado a Isabel y que se dirige hacia su posición. Y sí, al inicio del episodio he explicado que la muerte se dio a las 5:17 y esta llamada fue anterior. Es porque posteriormente se realizaron una serie de investigaciones que confirmaron que la muerte se había tenido que producir forzosamente a las 5:17, pero por ahora os cuento lo que en un principio fue la versión de la acusación. Tras la llamada, Montserrat ha deshecho el camino de la pasarela y vuelve a dirigirse a Plaza de Colón entrando por Lucas de Tuy. En ese momento ya está siendo perseguida, sin saberlo, por Pedro Mielgo. Vira a la derecha por la calle Colón y finalmente entra a la plaza. No obstante, en la entrada de la plaza se halla una bifurcación que conduce a izquierda o derecha. Pedro decide ir por la derecha y ahí es cuando la pierde, porque Montserrat ha ido para la izquierda. En el pasadizo de la plaza, madre e hija se reencuentran y Montse le entrega a su hija el bolso con la pistola y el pañuelo que llevaba puesto, se cambia mínimamente de ropa y al salir de la plaza vuelven a separarse. Montserrat pone rumbo a la Gran Vía de San Marcos, donde tienen aparcado el Mercedes, y Triana regresa a Lucas de Tuy con el bolso en su poder. Con un móvil de prepago, a las 5:19 Triana llama a Raquel para avisarla de que ya tiene el arma en su poder y se dirige hacia su posición para entregársela, que es básicamente el cometido de Raquel en esta versión de la historia, recibir el arma y ocultarla. Cuando se acerca a la posición de su amiga, Triana observa que ésta no está sola. Se encuentra hablando con un agente de la hora, algo que no estaba en el plan. Pero decide continuar aún así con las directrices marcadas y se acerca a los dos con un tímido hola y le pregunta a su amiga si está abierto el coche. Raquel, en un intento de disimular y no darle mayor importancia al asunto, acciona el botón del mando para que el coche se abra y Triana pueda dejar allí el bolso con el arma. Una vez hecho esto, se inventa una excusa para que la gente de la hora no sospeche y dice que va a la frutería y que vuelve en un momento. Pero la realidad es que no tiene intenciones de volver, porque el siguiente paso es que Raquel se lleve el arma por un lado y que Triana por otro se reúna con su madre en la Gran Vía de San Marcos, donde tienen estacionados el Mercedes, y huir de la zona. Mientras tanto, como ya sabéis, el policía jubilado, Pedro Mielgo, ha dado de nuevo con Montserrat y ha conseguido que la detengan. Y Triana, que se acerca proveniente de Lucas de Tuy al coche aparcado, se percata demasiado tarde de que su madre está allí arrestada y ella pasa a ser sospechosa también por haberse acercado al coche. Se inventa otra excusa para salir del paso y dice que viene de la pastelería, con tan mala suerte que justo ese día está cerrada y no cuela. Así que al final, tanto madre como hija son arrestadas. Mientras tanto, Raquel, que ha terminado de charlar con el agente de la hora, sube a su coche y se marcha del lugar con el arma en su poder. En la avenida de la Condesa ve muchos coches de policía y bastante revuelo, así que los evita como puede y huye de la zona sin levantar sospechas. Esa noche, ya lo sabéis, se realiza el registro en el domicilio de Triana y al día siguiente, hacia las 3 de la tarde, los policías de Burgos interrogan a Montserrat. Y aquí es donde vamos a entrar a explicar qué sucedió en ese interrogatorio, porque también hay dos versiones. Vamos a explicar la de los policías, que es la que continúa la versión defendida por la acusación que estábamos explicando. Pero por eso al principio no he querido narraros esta parte, precisamente porque hay dos versiones y realmente pues no se ha podido comprobar muy bien cuál es la verdadera. Los agentes cuentan que, cuando llega, a Montserrat se la ve muy alterada, nerviosa y sobre todo enfadada. Su intención desde un primer momento era dejar claro que ella era la autora material de los hechos y que su hija no tenía nada que ver con el asesinato, y manifestaba su disgusto porque Triana estuviera detenida y porque se hubiera realizado un registro en su domicilio.
Como durante la conversación los policías de Burgos intentan generar un clima de confianza y calma con ella para que pueda contarles todo bien, en un momento dado cuentan que se abre a ellos y declara: «Voy a reconocer que he matado a Isabel Carrasco y, además, ya lo tengo pensado, porque sé que si yo declaro, Triana se va a ir a la calle y, aparte, tengo el pleno convencimiento de intentar pasar o hacerme pasar por loca». Los agentes explican que Montserrat no se mostraba arrepentida en absoluto por lo que había hecho y dicen que añadió: «Bueno, estaba harta de escuchar en muchos bares que hay que contratar a un sicario para matar a esta señora. ¿Qué sicario? Eso lo hago yo y se acabó». Entre las 5 y las 6 de la tarde llega Triana para que por parte de la policía científica le hagan una prueba para determinar si tiene en su piel restos de pólvora que revelarían si ha disparado un arma o no. Cuando Montserrat la ve llegar, les pide a los agentes si puede ver y abrazar a su hija para tranquilizarla. Los policías consultan a la directora de la investigación y ésta en principio no ve problema en juntarlas, así que lo hacen. Triana y Montserrat, al verse, lloran, se abrazan y se consuelan. Entonces Montserrat insiste y pregunta cuándo puede declarar todo lo que les ha dicho, y los policías le responden que no depende de ellos y que además, dentro de la investigación, todavía es fundamental la recuperación del arma homicida. Y entonces cuentan que Montserrat les dice abiertamente: «No os molestéis en buscarla en el río porque no está allí, la tiene una tercera persona». Triana se queda paralizada ante lo que ha dicho su madre y comienza una pequeña discusión entre ambas hasta que a Triana se le escapa decir: «Mamá, ni se te ocurra decir quién tiene el arma, que es policía». Y aquí, cuando ya se habían activado todas las alarmas, es cuando entra la llamada de un agente de la policía avisando de que tiene en su poder el arma homicida. ¿Pero qué ha hecho Raquel todo este tiempo? ¿Y por qué llama a la policía para decir que tiene el revólver? Pues bien, sigue su vida con completa normalidad. Se va a las clases de restauración que tenía esa tarde, luego se va al supermercado, queda con su hermana para ir a recoger agua a una fuente y, entre medias, un compañero de la policía la llama para comentarle que tienen detenidas en Gran Vía de San Marcos a Triana y a su madre por el asesinato de Isabel Carrasco. En ese momento, Raquel muestra sorpresa, pero no cuenta que esa misma tarde había estado tomando café con ellas ni que se había encontrado a Triana en Lucas de Tuy. Y al día siguiente, mientras intentaba colocar la bicicleta que iba a llevar a reparar en el coche y limpiaba el estropicio que había hecho con las garrafas llenas de agua, finge encontrar el bolso con el arma debajo del asiento del copiloto y enseguida llama a la policía para entregar el arma, intentando hacer ver que realmente la ha encontrado de casualidad y que precisamente por eso la entrega, en un intento de hacer el bien y no parecer sospechosa. Pero le salió el tiro por la culata, porque después de la visita que os he explicado antes de los policías de Burgos a su domicilio y el registro en el coche, la conclusión que se extrajo era que había que detenerla porque resultaba todo muy sospechoso. Bien, hasta aquí esta es la versión de la acusación y la que se ha considerado como oficial, exceptuando el detalle de la hora del crimen, que como ya os he dicho, en la versión de la acusación decían que había sido a las 5:15 y luego se demuestra que en realidad es a las 5:17. Y ahora vamos con la versión de la defensa, donde iremos matizando, además, y explicando las diferencias con la otra. La base principal del relato de la defensa se centraba principalmente en demostrar que solo Montserrat había sido la ejecutora y planificadora del crimen y que Triana y Raquel habían sido víctimas colaterales de este sin llegar a tener nada que ver con él. Y para ello, el abogado de Montserrat y Triana, José Ramón García, explicó que la pieza fundamental de todo el juicio era establecer la hora de la muerte, es decir, el momento exacto en el que Montserrat disparó a Isabel Carrasco. Y para ello, 2 llamadas de teléfono eran la clave, la que se produce entre madre e hija a las 5:16 y la que realiza Elena Morandeira, la mujer del policía jubilado, al 112 a las 5:18. Como os he explicado antes, la acusación defendía que la muerte se produce a las 5:15 y que la llamada de las 5:16 es para confirmar que se ha ejecutado Isabel Carrasco. No obstante, las acusadas declaran que no fue de esta manera, sino de la siguiente. A las 5:10, Montserrat está a la altura del restaurante Alborada cuando ve a Isabel Carrasco salir de su domicilio. Comienza a seguirla de cerca y,
justo antes de cruzar el paso de cebra que lleva a la pasarela, coge el teléfono y llama a Triana, que sería esa llamada de las 5:16. Dime, mamá. Triana, vete para el coche. ¿Cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué quieres que me vaya al coche? Veo a la Carrasco. Esto se va a acabar. No hagas una tontería. Espera, que voy. ¿Dónde estás? Cruzando el ambulatorio. Pero no, vete para el coche. Tras estas palabras, Montserrat corta la llamada y se adentra en la pasarela. Son las 5:17 y asesina a Isabel Carrasco por la espalda con el revólver Taurus. Deshace el recorrido de la pasarela, pasa de largo frente al policía y su mujer, y poco después, a las 5:18, Elena llama al 112. Bien, ¿cómo demuestran esta teoría de la hora? El abogado de la madre y la hija lo demuestra en el juicio poniendo un cronómetro y pide a todos los presentes que imaginen que son las 5:15 y se acaba de producir los disparos en la pasarela. El tiempo que se tarda en deshacer ese recorrido a paso ligero es de aproximadamente unos 30 segundos, y Elena atestigua que realizó la llamada al 112 justo segundos después de que Montserrat se marchara. El impacto que se intentó crear en el juicio con el cronómetro fue para que la gente materializara lo eternos que pueden hacerse en silencio los 3 minutos que van, desde las 5:15 hasta las 5:18, y porque entonces, teniendo en cuenta lo rápido que pasó todo, los tiempos no encajaban. Era imposible que Montserrat hubiera disparado a las 5:15, sobre las 5:15 y 30 segundos ya hubiera deshecho la pasarela y hasta las 5:18 Elena no hubiera llamado al 112. La llamada a emergencias tenía que haberse producido mucho antes. Por lo tanto, sí es cierto que se validó en el juicio la teoría de la defensa, que los disparos en realidad se habían producido a las 5:17 y segundos después, a las 5:18, Elena había llamado. Pero, ¿qué se quería demostrar con esto? Principalmente la inocencia de Triana. Si los disparos se habían producido a las 5:17, la llamada entre madre e hija a las 5:16 ya no podía ser para confirmar el crimen, porque éste todavía no se había producido, sino que podía ser perfectamente para lo que habían dicho ellas, que la madre llamó a la hija para pedirle que se fuera para el coche y no participara de aquello. Además, hay otro detalle clave. También se quiere demostrar que Triana tampoco estaba en el pasadizo de la Plaza de Colón esperando a su madre para recibir el arma. Os cuento cómo sigue su versión. Montserrat cuenta que, tras salir de la pasarela, cruza de nuevo la avenida de la Condesa y entra por la calle Lucas de Tuy. Y allí, en un garaje que se encuentra en la misma calle, lanza el bolso que contiene el revólver y el fular, según ella porque ya no lo necesitaba y porque estaba muy nerviosa. En ese momento se cruza con su hija, que viene desde el ambulatorio, pero no habla con ella, sino que pasa de largo y se dirige hacia Gran Vía de San Marcos, donde tienen el Mercedes. Triana, que ha visto cómo su madre lanzaba el bolso al garaje, lo recoge enseguida pensando en que quizá el arma que había dentro era la pistola de su padre, que recordemos que es policía. La importancia de que sea en un sitio u otro estriba en que si el arma aparece en el garaje porque es arrojado por la madre y la hija, pensando que es el arma del padre, la recoge, es muy diferente a la idea de que quedan en el pasadizo pactado ya de antes para recoger el arma homicida. En el primer caso, Triana no sería colaboradora en el crimen porque no recoge el arma homicida con intención de ocultarla, sino que lo hace ajena al crimen, pensando que es el arma de su padre y para que no se pierda. Pero en el segundo, obviamente, sí que sería culpable. De esta forma, además, según la versión de la defensa, si el arma se encuentra en el garaje, cuadran perfectamente los tiempos, atendiendo a la hora de la muerte y las llamadas que se producen. Pero si el arma lo tiene que entregar Montserrat a Triana en el pasadizo, es materialmente imposible, porque se tarda como mínimo 3 minutos y 9 segundos a paso ligero desde la pasarela hasta el pasadizo de Plaza Colón, y cuando Triana llama a Raquel a las 5:19 ya tiene el arma. Y en esta versión seguro que os estaréis preguntando, si esto sucedió así, ¿por qué Pedro Mielgo, el policía jubilado que estaba siguiendo de cerca a Montserrat, no vio que en realidad había ocurrido así? Pues aquí es donde empiezan las incógnitas y los errores que os comento que hubo durante el juicio y que lo confunden y enredan todo mucho más.
El abogado de la defensa le pregunta a Pedro Mielgo cuándo realizó la llamada de emergencias, y el policía contesta que él quiso hacer la llamada, pero que no llegó a realizarla porque con el sol que hacía no veía bien los números en la pantalla del móvil. El abogado, extrañado, muestra un audio, que es la llamada que os he explicado antes que hace el policía al 112, donde se reconoce claramente que es él, y va diciéndole a la teleoperadora que ha estado persiguiendo a la asesina, que iba vestida de tal forma, pero que ahora la ha perdido. Aún así, aquí comienzan las extrañezas. En el audio es obvio que es él, y más por el contexto, porque es que nadie más estaba persiguiendo a la asesina. De hecho, años después, él reconoció que sí había hecho esa llamada, pero que en el momento dijo que no, porque no reconocía su voz en el audio. Todo muy raro, ¿no? Por mucho que no te reconozcas, ¿de verdad te olvidas de que has hecho una llamada de emergencias? El abogado de la defensa apuntó entonces a un falso testimonio e insinuó que había una gran probabilidad de que Pedro hubiera sido coaccionado por la acusación para negar la llamada. ¿Y por qué? Porque con esa llamada se demuestra que Pedro no estaba siguiendo tan de cerca a Montserrat, porque si literalmente hubiera estado pegado a ella, no la habría perdido. Por lo tanto, de esto se deduce que es probable que no llegara a ver cómo Montserrat lanzaba el bolso al garaje de Lucas de Tuy, en caso de que lo hiciera, y por lo tanto pueden continuar defendiendo la inocencia de Triana y que la entrega de la pistola no se produjo en el pasadizo. En fin, volvamos a Triana. Tras recoger el bolso con el arma, sale del garaje y va hacia donde se había cruzado con su madre, ya que la había notado muy pálida y muy mal, y necesitaba saber cómo estaba y qué había ocurrido, pero no la encuentra. Entonces sigue caminando hacia la esquina de Colón y ve, de casualidad, a Raquel con el agente de la hora. En lugar de ir directamente, cosa que de por sí ya es raro, llama a Raquel para preguntarle si ha visto pasar a su madre, y no lo hace con su móvil habitual, sino con otro de prepago que lleva en el bolso, y que es la llamada de las 5:19. Según Triana, estaba tan nerviosa por la situación que le sudaban las manos y el teléfono no le cogía bien la huella dactilar para desbloquearlo, así que decidió coger otro de prepago que llevaba siempre en el bolso. La explicación que da al hecho de tener un móvil de prepago, además del principal, era que en aquel momento estaba manteniendo una relación con un hombre casado y se llamaban mucho, y como su padre le pagaba las facturas del teléfono y siempre las miraba, no quería que se enterara de las llamadas ni de esa relación. La cuestión es que cuando Triana la llama, no se ve capaz de hablar. Raquel responde, pero como no escucha a nadie al otro lado del teléfono y tampoco conoce ese número porque desconoce que Triana tiene otro móvil, simplemente cuelga la llamada y continúa hablando con el agente de la hora. Así que cuando se acerca, Triana dice un hola tímido que ni Raquel ni el otro son capaces de escuchar y le pregunta a Raquel si tiene el coche abierto. La otra, pues como son amigas, instintivamente le abre el coche por si necesita algo y Triana introduce el bolso sin saber muy bien qué hace porque dice que en ese momento está completamente desorientada por lo que acaba de ocurrir y hace lo primero que se le viene a la cabeza. Y después dice que se va a la frutería y que luego vuelve, pero nunca volvió, porque según ella se veía incapaz de hacerlo, y se marchó para el coche con su madre, que es cuando vio que estaba detenida, y acabó arrestada ella misma también. Respecto a todas las pruebas que se encontraron en el domicilio de Triana esa misma noche, ella insiste en que ni las armas, ni la munición, ni los recortes de periódicos y las fotos de Isabel son suyas, que estas últimas no tenían idea de por qué estaban en su casa y que ella no las había imprimido. Y respecto a las armas y todas las búsquedas en Internet, reconoce que al principio sí que las hizo, pero que después desistió y convenció a la madre para que se olvidara también del tema, pero al parecer Montserrat continuó. Y llegamos al interrogatorio con los policías de Burgos, que en esta ocasión cambia bastante. La parte inicial donde Montserrat insiste en que quiere declarar y que está muy enfadada porque han arrestado a su hija sin razón, concuerda también. Pero cuando llega el momento de hablar del arma, Montserrat no dice que la tiene una tercera persona, sino que dice que ella realmente no sabe dónde está el arma, porque la tiró en algún lado, pero no sabe dónde. Entonces es cuando Triana, que sí sabe dónde está, dice que la tiene una tercera persona, pero que no puede decir quién. En ese momento, según esta versión, como los policías ven la negativa de Triana a declarar, deciden dejarlas solas y uno de los dos agentes se mete en un despacho contiguo para escuchar qué están hablando mientras están solas.
Y entonces es cuando Triana le explica a su madre que el arma la tiene Raquel. Este punto cambia mucho la historia y mete más enredo a la investigación, porque querría decir que los policías de Burgos obtienen información de una forma ilegal, ya que no es legal que escuchen algo a escondidas y que luego lo usen en su contra. Y es más, según madre e hija, los policías también las coaccionaron para que hicieran una declaración que no se correspondía con la realidad. Según ellas, los policías les dijeron que querían ayudarlas, que eran amigos de su padre y del comisario de Valladolid. Y les sugirieron que si declaraban que la recogida del arma se hizo efectivamente en el pasadizo, harían todo lo posible porque Triana pudiera salir absuelta. Les leyeron un artículo del Código Penal que a ella le eximía por el encubrimiento parental y les dijeron que si declaraban dónde estaba el arma, a Triana no le pasaría nada porque ese artículo la amparaba y por tanto su madre, que reconocía haber realizado el hecho, sería la única que tendría que pagar las consecuencias. Y así, mientras que al principio del juicio Triana y Montserrat declararon tal cual la versión de la acusación, luego de repente la cambiaron diciéndolo del garaje, inculpando a los policías de algo que es completamente ilegal, sugerir declaraciones y alterar su contenido. Durante el juicio, el abogado de la defensa le preguntó a Pablo Antonio Martínez, padre de Triana y marido de Montserrat, si como profesional que conoce la mecánica policial creía que hubiera podido suceder esto y que los policías no actuaron correctamente y las engañaron. Y Pablo responde que sí, que lo cree al 100%. Primero, porque negaba conocer a esos policías ni que fueran amigos suyos como se supone que ellos dijeron. Y segundo, porque es un procedimiento de manual, bien conocido en la brigada policial o en homicidios. Se ganan la confianza del detenido, ven los puntos débiles de esa persona y le proponen un trato con el fin de buscar un objetivo, que en este caso era el arma, y le enseñan y argumentan un artículo del Código Penal, en concreto el 454, que habla de la exención de responsabilidad criminal. Veamos qué dice efectivamente este artículo. Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados. Y ahora, por último, vamos con la defensa de Raquel como continuación y final de esta versión. Según ella, esa tarde cuando salió a las 4:30 de casa de Triana porque había estado tomando café con ella y su madre, se fue a una tienda a comprar una pintura que le hacía falta para la clase de restauración que tenía más tarde. El fiscal durante el juicio le pregunta si no pensaba que siendo las 4:30 no estaría la tienda cerrada. Según ella no lo pensó, y estuvo más de 1 hora allí esperando porque se puso a hacer tiempo hasta que abrieran la tienda, y no porque estuviera esperando a Triana. De mientras, dice que se pone a tirar unos papeles que tenía dentro del coche cuando aparece el controlador de la hora, la saluda y le dice que espere un momento porque quiere hablar con ella. Cuando le preguntan al controlador qué hacía Raquel cuando él apareció, dice que estaba en actitud de espera, de pie, parada, como esperando a alguien, y que no estaba removiendo ningún papel del coche. Pero Raquel niega esto. La cuestión es que se ponen a hablar. Nunca mencionan de qué, cosa que a mí se me hace un poco raro también, porque no eran conocidos ni nada para estar hablando tanto rato. Pero bueno, mientras hablan llega Triana, sucede lo que sucede y ninguno de los dos se percata de si ha metido algo en el coche. Más extraña aún de esta versión es que cuando termina de charlar, Raquel se marcha en su coche sin tratar de volver a la tienda para ver si ya estaba abierta, o tampoco se molesta en llamar a Triana para saber si al final va a volver y la espera, como yo creo que haría cualquier amiga si la otra le dice que ahora vuelve. Pero bueno, se marcha en su coche tan tranquila para la clase de restauración y por el camino ve, como os comentaba anteriormente, todos los coches de policía parados en la avenida de la Condesa y ni siquiera se acerca a preguntar qué ha pasado. Algo raro también, teniendo en cuenta que es policía. Yo creo que estamos de acuerdo en que mínimamente ante tal despliegue policial, como profesional te paras para informarte y saber si puedes ayudar. Pues no. Pasa de largo, se va a clase, luego al supermercado, a recoger el agua de la fuente con su hermana.
Entre medias, la llama al compañero del CNP para informarle que tienen detenidas a Triana y Raquel, y en ningún momento se le ocurre conectar cables y decir que esa tarde ha visto a Triana en actitud extraña, ni explica a nadie que ha estado con ella y su madre tomando café. Nada. Según ella y su abogado, su mente en ese momento no le filtraba la capacidad para decir que las había visto y su mente no se creía que ellas dos pudieran estar implicadas en el asesinato. Y al día siguiente, cuando descubre el bolso en su coche, se pone muy nerviosa y llama a la policía para entregarla. Y atestigua que los policías de Burgos llegan, suben a su casa y hablan con ella. Y que luego, cuando van a revisar que el arma esté en buenas condiciones, no lo hacen con la delicadeza que ellos dicen, sino que todos los policías tocan el arma, remueven el bolso, sacan cosas y las tiran al suelo, vuelven a meter el bolso en el coche, etc. Con la conclusión de que al final dejaron el coche y el bolso de una forma completamente diferente a como estaba originalmente, y que las fotos que se hacen posteriormente en comisaría del estado de su coche y la posición de las cosas son, por lo tanto, falsas. Pero aquí no acaba todo, se producen más irregularidades. En el atestado posterior que hacen los policías de Burgos, declaran que nunca estuvieron en casa de Raquel ni revisaron el bolso, cuando ciertamente sí que lo estuvieron. Según ellos, esto lo hicieron porque en la comparecencia que se hizo sobre la diligencia, ellos no figuraban, un procedimiento habitual en la policía que a veces sucede que pueden ir a una llamada 20 funcionarios y después solo comparecer 4. Además, ellos sabían bien que en León no había gustado que 2 policías de Burgos se metieran en el caso, por eso intentaron mantenerse lo máximo posible al margen. Pero la realidad es que fue un error tonto y grave, porque faltaron a la verdad, como decía Fermín Guerrero, abogado de Raquel, y esto dio también que hablar en relación a lo sucedido en el interrogatorio con Montserrat y Triana, y es que la defensa llegó a cuestionar si los policías habían mentido precisamente para ocultar la coacción y la ilegalidad que habían cometido al engañarlas y sugerirlas ciertas declaraciones. Pero bueno, este abogado también tuvo lo suyo durante el juicio. ¿Recordáis cuando os he dicho antes que desapareció un abogado? Pues fue él, durante la 4ª jornada del juicio. El 27 de febrero de 2016 tuvo que suspenderse la sesión programada porque Fermín Guerrero había desaparecido. Horas después, fue localizado por la policía con signos de desorientación y alegó un problema personal para su ausencia. Bastante raro, ¿no? Está claro que no fue un juicio lo que podríamos denominar común porque pasó de todo. Y si habéis logrado llegar hasta aquí con vida, chapo, porque de verdad que he intentado por todas las maneras sintetizar al máximo todo, pero son tantas cosas que ha sido todo un reto para mí y mi mayor miedo es que el relato de verdad se haya hecho enrevesado y aburrido. Pero ya podemos empezar a ver la luz del final del camino. Y es que solo me queda contaros algo que os habéis preguntado durante todo el episodio. ¿Quiénes son Montserrat y Triana y por qué decidieron asesinar a Isabel Carrasco? Bueno, pues Triana concretamente, entre 2007 y 2011, fue la responsable en la Diputación de llevar todo el tema de telecomunicaciones a nivel de toda la provincia. La describen como una chica joven, agradable y muy trabajadora, pero que había entrado al puesto por enchufe. Desde muy jovencita militaba en el Partido Popular junto a su madre y en 2007 se había presentado en la lista de los populares durante las elecciones municipales para el Ayuntamiento de Astorga, pero no resultó elegida. No obstante, gracias a sus contactos en el PP, Triana logra entrar a la Diputación a través de una bolsa. Se crea un puesto para ella, que en teoría era provisional, no definitivo, y la mete una parte del PP que en aquel momento gobernaba. Nada más llegar Isabel al poder, sorprendentemente ella y Triana encajan muy bien y se cogen mucho afecto. A Triana le habían avisado de la fama que tenía Isabel de dictadora, de ser muy dura y exigente, pero ella misma dice que en un principio no lo vio así, que se llevaban muy bien. De hecho, la integra mucho en el equipo, requería de Triana para todo y, bueno, se podía decir que era una buena relación laboral. Pero, como os he dicho, la plaza de Triana era provisional, era una plaza interina, y la idea era que luego sería fija, es decir, que sería un puesto dentro de la estructura orgánica de la Diputación. Y esto sucede en 2009, cuando se hace la convocatoria para esa oposición. ¿Qué pasa? Que Triana, obviamente, quiere seguir estando en ese puesto, pero cabe la posibilidad de que durante el examen de la oposición otro saque mejor nota que ella y pierda su trabajo.
Entonces Triana comienza a obsesionarse con que desde el partido deben ayudarla y darle las preguntas del examen para que pueda aprobar la oposición. Y comienza a perseguir a todo el mundo. Se persona en el Ayuntamiento de Cuadros ante Martín Marcos Martínez, que era el alcalde, pero también el vicepresidente de la Diputación de León, para explicarle su situación y pedirle que le dé las preguntas del examen. Él, obviamente, se niega a hacer algo así y Triana se enfada. Más tarde, durante la cena de Navidad del partido, Montserrat habla con Jesús Luis López, la pareja de Isabel Carrasco, y le dice que Isabel debe echar una mano a Triana con el examen de telecomunicaciones. La pareja llega a comentárselo a Isabel, pero la respuesta de esta fue que no la iban a ayudar, que esa plaza iba a quedar libre y que se preparara y se presentara al examen como todo el mundo. Claro, en ese momento parece que Isabel comienza a mosquearse con el asunto, ya que por aquella época la presidenta estaba realizando un esfuerzo por limpiar el partido de corrupción y que las cosas se intentaran hacer mejor de lo que se llevaban haciendo. El día anterior al examen, Triana se atrevió incluso a enviarle un SMS a la propia Isabel. «Siento molestarte, pero mañana tengo el examen y necesito tu ayuda para aprobar». Y es conocido que Isabel estaba muy mosqueada con el tema, porque se sabe que durante una entrevista con una periodista, en un momento dado de la conversación, dijo: «Yo no solamente estoy intentando limpiar esta casa, sino que además hay una madre y una hija que creen que porque son del Partido Popular y porque son amiguitas de quienes son amiguitas, tienen derecho de entrar en la casa aquí por la cara e incluso me están pidiendo las preguntas del examen. No hacen más que amargarme la vida». Y a partir de aquí comienza la caída de Triana. Llega el examen sin las preguntas. Se presentan 30 y pico aspirantes y solo aprueba uno, Javier Casado Marcos, un chico que ni siquiera era de León, sino de Burgos. Pero vuelven las irregularidades en este punto. Según Triana, durante el examen vio cómo el tribunal de oposición enchufó al candidato haciendo el cambiazo en el sobre, porque no estaba ni lacrado ni se enseñó a los miembros del tribunal como es el procedimiento habitual. Y el 6 de mayo de 2011, este chico toma posesión del puesto que hasta ahora había tenido Triana, pero en el mismo día que toma posesión pide una excedencia para el cuidado de niños. Y cuando termina esta excedencia, solicita pasar a excedencia voluntaria y ocupar otro puesto en la administración pública y finalizar la excedencia, con lo que, en total, este chico trabaja 2 días en la Diputación. Isabel apenas tarda unas semanas en amortizar la plaza y hacerla desaparecer de la Diputación. Y así, ya ni Triana ni nadie podía ocupar la plaza de técnico de telecomunicaciones porque la presidenta, aprovechando la renuncia de este chico, eliminó la plaza. Lo curioso de todo es que, aunque esto huele muy mal, y a mí me da la sensación de que este movimiento se hizo porque Isabel veía esa plaza innecesaria y quería hacerla desaparecer, lo gracioso es que este chico más tarde se presentó después a la misma plaza en Burgos, porque realmente por proximidad le iba mejor trabajar ahí, y también la aprobó con la máxima nota. Pero bueno, las desgracias de Triana no acaban ahí. Tras cesar sus funciones en la Diputación, ésta inicia un procedimiento contra Triana para reclamarle cantidades de unos 11.000 euros que ella habría cobrado de manera irregular en el periodo que había trabajado allí. Al parecer, Isabel Carrasco en persona pidió iniciar el procedimiento contra Triana, un proceso que, según se dice, solo se ha hecho con Triana en toda la historia de la Diputación, por lo que todo apunta a una persecución directa y personal contra ella. Triana entonces empieza a desmejorar y a caer en una depresión bastante dura. No solo había perdido el trabajo, estaba también a punto de perder el piso y además su piso estaba avalado con el de sus padres, por lo que ellos podían perder el suyo también. Y en esta situación, Montserrat comenzó a desesperarse también, hasta el punto de que casi sufría más ella que Triana, e incluso se mudó a la casa de la hija para estar con ella. La relación que las unía era muy estrecha desde siempre, y se puede decir que todo lo que le pasara a Triana a ella le afectaba por doble. Y es probable que ahí comenzara a desquiciarse. Entre 2013 y 2014, meses antes de que se efectúe el congreso donde tocaba renovar la presidencia de la provincia del Partido Popular, los políticos del partido que eran contrarios a Isabel se reúnen en un conocido hotel de Astorga. Es una reunión que se monta para tratar de buscar apoyos y desbancar a Isabel del poder.
En ese momento, Montserrat, que lleva meses viendo sufrir a su hija y la persecución de Isabel, siente la ilusión de que quizá la quitan del poder y su hija pueda volver a vivir tranquila. Pero no es así. Estos políticos van incluso a ver a Rajoy para pedirle que ponga de presidente a Javier García Prieto, pero este se niega ya que no hay motivo para ello. Isabel viene de un contexto político victorioso y todo apunta a que volverá a ganar las elecciones. Y así es. En las elecciones recibe el 98% de los apoyos, más incluso que en las anteriores, e inicia una nueva legislatura como presidenta. Y cuando esto ocurre, en palabras de Montserrat, decide que la iba a matar, porque si no su hija nunca podría volver a ser feliz. Y entonces sucede lo que ya sabemos todos, que Isabel es asesinada el 12 de mayo de 2014. El 20 de febrero de 2019, el jurado popular lee el veredicto. Se confirma que Montserrat, debido al odio que sentía por Isabel, decide darle muerte y es la autora material de los hechos. A Triana se la inculpa también como autora del crimen, que sabía de antemano los planes de su madre y participó de ellos con la misma responsabilidad. Y respecto a Raquel, se dicta que conocía también los planes de madre e hija y colaboró en ellos. Montserrat fue condenada a 22 años de cárcel por el asesinato de Isabel Carrasco y por tenencia ilícita de armas. Triana fue condenada a 20 años de prisión como cooperadora necesaria del crimen y tenencia ilícita de armas también. Montserrat ingresó en Villayerro de León y Triana en el centro penitenciario de Villanubla. Ambas, en sus respectivos centros, se ganaron mala fama a causa de ciertos comportamientos con funcionarios y reclusos. En 2021, la madre acumulaba 13 sanciones y Triana 23. Fuentes penitenciarias explican que se enfrentaban e insultaban a los funcionarios. Además, tuvieron peleas con otras internas, rompieron mobiliario y acapararon material prohibido. Actualmente, ambas se encuentran en la misma prisión, en el centro carcelario de Villabona de Asturias, y comparten celda. Solo se relacionan prácticamente entre ellas, ya que, según las fuentes penitenciarias, la madre es bastante posesiva y controladora con la hija. Respecto a Raquel, fue condenada a 14 años como cómplice del asesinato, a pesar de que ella siempre defendió su inocencia. Tras ingresar en prisión, pidió un cambio de cárcel para separarse de Triana, a la que no deseaba ver más, y se sabe que ha tenido un comportamiento ejemplar, sin ninguna sanción hasta el momento. Bueno, pues este ha sido el caso del asesinato de Isabel Carrasco. Espero de corazón que el relato no se haya hecho demasiado pesado, porque ha sido muy complicado de relatar, el mayor reto hasta ahora en el podcast. ¿Qué os ha parecido? A mí, un auténtico caos, sin duda, y es un caso que me genera muchas incógnitas. Si bien es cierto que por mi parte tengo bastante claro que Montserrat y Triana cometieron el crimen juntas, que lo tenían planificado y que quisieron matarla a toda costa, con Raquel tengo sentimientos encontrados. Su relato me parece surrealista y muy poco creíble, pero hay algo que no sé por qué me dice que no se ha acabado de probar bien si es culpable o inocente. Ella siempre defendió su inocencia hasta el final, y realmente es extraño, porque en un principio no se ve que tuviera ningún motivo para querer matar a Isabel Carrasco. Además, en el juicio, que está grabado y lo podéis ver, se la ve completamente afectada, con la cara pálida, ojeras, llorando todo el rato. Es decir, se ve realmente a una persona sin vida, que está afectada. Y eso me da que pensar, porque si quería hacerlo, ¿es lógico que luego pudiera fingir también estos sentimientos? No lo sé, la verdad. Es toda una incógnita que probablemente nunca llegaremos a resolver. Y respecto a Montserrat y Triana, a ver, si es verdad que, como el juicio era con jurado popular, toda la estrategia de la defensa se basó en que el jurado sintiera empatía con las acusadas y se revistió a Triana como una víctima. Y quizá fuera verdad que Isabel Carrasco realmente le estuviera haciendo la vida imposible, pero en ningún caso, nunca, es motivo o justificación para un asesinato. Además, digo yo,
Tampoco ella era la más santa de todas después de haber removido mar y tierra para hacer una cosa ilegal, que es que te den las preguntas de un examen de oposición. Y no lo he explicado, pero 7 meses después de que iniciara el juicio, de repente un día Triana explicó que justo cuando salió la plaza de la oposición, Isabel la llamó a su casa con la excusa de que le instalara una aplicación de llamadas en el móvil e intentó abusar de ella, besarla y tocarla, y como Triana no quiso, que le pilló manía desde ese momento y que por eso hizo todo lo posible para que la plaza no fuera suya. Pero bueno, tampoco he querido darle demasiada importancia porque no me encaja, sinceramente, y menos cuando es algo que te sacas de la manga de repente un día, 7 meses después de que empiece el juicio. Yo creo que quiso que el jurado empatizara con ella, porque los asuntos sexuales y de abusos siempre son muy delicados, y por eso me parece todavía más rastrero intentar ganarse el jurado con eso, porque es un tema serio. Si de verdad hubiera intentado ser abusada, lo primero que haces en el juicio es decirlo, ¿no? No esperas 7 meses. Pero bueno, como siempre, ya sabéis, es solo mi opinión. Os leo en comentarios para saber qué opináis vosotros al respecto y nos vemos en el próximo capítulo con un caso antiguo. Muchas gracias por escucharme.